Esta historia trata a grandes rasgos de que un joven de nombre Romeo que acaba de desamorarse no hacía mucho tiempo de una muchacha, Rosalía, se empieza a fijar en otra zaga a la que llevaba por nombre Julieta. Los dos se amaban muchísimo y para cada uno el otro era lo máximo y no querían saber de nadie más que de él o ella, respectivamente. Pero en medio de ellos dos había un gran abismo ya que las cabezas de esas familias no se soportaban en lo más mínimo. Era tanta la rivalidad que al comienzo de la historia se narra como hasta los criados iban a pelearse, cualquier discusión ameritaba desenvainar los aceros, simplemente porque iban pasando y hasta el príncipe tuve que intervenir y hablar con las familias para que eso no volviera a suceder o iban a ser castigados. No mucho tiempo después, ellos planean a cabo casarse sin el consentimiento de sus familias, ya que seguramente no lo hubieran permitido, y finalmente se casan con Fray Lorenzo. Hasta aquí todo parecía que la historia no iba a tener una trama muy complicada, pero mientras Romeo estaba con Benvolio, su primo, y Mercurio, un amigo, llegó Teobaldo, sobrino de Capuleto, quien empezó a pelear con Mercurio, pero Romeo trataba de separarlos. Se separaron, mas sin embargo, Mercurio fue herido y mientras Benvolio lo llevaba a que fuera atendido Teobaldo lo mató y cuando regresó a donde estaba Romeo y Benvolio, que ya le había dicho que Teobaldo había matado a Mercurio, empezó ahora una pelea entre Romeo y Teobaldo en la que Teobaldo acabó muerto. Romeo huyó. El príncipe evalúa la situación de acuerdo a lo que le dijo Benvolio. Él dictaminó que Romeo había de ser desterrado. Él huye a Mantua con un criado y tras haber hablado con Fray Lorenzo y despedido de Julieta. Julieta se veía muy mal y para apapacharla su papá decide que se va a casar el jueves, ese día era lunes, con Paris, pariente del príncipe. Julieta se rehusó, mas no le dijo que ya estaba casada con Romeo. Pero él la amenazó con que si no se casaba tendría que ahorcarse o pedir limosna, ya que él no le ayudaría en nada. Finalmente, para ayudarla, Fray Lorenzo llega a un acuerdo con ella. Le dice que aparente verse feliz, pero el día de la boda tome una sustancia que la duerma, más aparente que esté muerta. Entonces la sepultarían y para cuando ella despierte Romeo estará a su lado para que escapen juntos. Pero Romeo que no estaba al tanto de todo porque Fray Juan, amigo de Fray Lorenzo, no pudo contactar a Romeo y relatarle el plan, al enterarse de que Julieta estaba muerta fue con un boticario y le pidió que le vendiera la solución más venenosa que tuviera y le dio mucho dinero porque era ilegal. Porque él pensaba que si Julieta había muerto él la acompañaría. Entonces se dirigió con su criado hacia Verona. Para esto, Paris y su criado, quien estaba tras unos arbustos y advertido de que si veía a alguien diera un silbido, habían ido con flores a la sepultura de Julieta. Cuando llega Romeo le dice a su criado que se vaya, mas él desobedece sin que Romeo se dé cuenta de esto. Romeo y Paris se encuentran y pelean y muere Paris. Entonces se acercaba Fray Lorenzo, quien al enterarse que no había llegado la carta a Romeo, intentaba ir a abrir la sepultura antes de que ella despertara. Sin embargo, al llegar él, Romeo se acababa de haber envenenado al ver a Julieta muerta. Y Julieta, que despertaba, y ve a Romeo muerto no hace de lo que le dice Fray Lorenzo y no trata de escapar, sino que lo besar, para absorber algo de veneno de sus labios, todavía cálidos, mas al no hacer esto efecto inmediato y oír pasos del alguacil acercándose tras por causa de la llamada del paje de Paris que vio entrar a Romeo ella dice enterrarse la daga de Romeo en el corazón. Después el alguacil ve la escena y encuentra al paje y al sacerdote, quienes le narran lo sucedido, estando presentes las dos familias y el príncipe. Finalmente las dos familias ven el resultado de sus riñas y deciden hacer las paces, aunque muy tarde.